7 en punto de la mañana, muy buenos días, bienvenidos a esta, la primera emisión nacional de noticias. Hoy miércoles 19 de julio, mitad de semana. Estamos viendo esta imagen de la avenida 25 de julio, muy cerca del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Se mueve así el sur de la ciudad. Ahí vemos la barra que dice cielo nublado, pero comienza a despejarse ya por algunos puntos. Se ve algo de resplandor solar. Esperemos que se despeje totalmente, que hoy nos acompañe esta mañana el sol, que brille para todos. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. Así luce Guayaquil a esta hora. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Liz, amigos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión nacional y vemos el sur de Quito. Al fondo está el Cotopaxi despejado y esta imagen de nuestro dron nos presenta al sur la avenida Maldonado, en el sector de la Nueva Aurora. Ayer en la noche se produjo una balacera, ya le vamos a informar sobre este tema. Hay cielo despejado, como vemos en la capital, 9 grados centígrados. Hoy es miércoles, no circulan las placas 5 y 6 hasta las 9:30 de la mañana. Así que planifique su día, no hay mucho tráfico por estos días. Bienvenidos a 24 horas. Hola Milton, ¿cómo estás? Bien, Liz, gracias. ¿Tú? También, bien, listos para empezar con la información, contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a propósito de que hoy ya se tiene previsto que arranque la entrega de los kits técnicos electorales que se van a utilizar en estas elecciones del 20 de agosto. Se van cumpliendo fases dentro de este calendario electoral, mientras hay otras que no pueden todavía concretarse. Continúan algunos asuntos pendientes por resolverse, por ejemplo, dentro de las candidaturas asambleístas provinciales nacionales. Vamos a conversar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La frustración eterna de la Policía Nacional, delincuentes que son capturados por agentes del orden y liberados por jueces. Uno de los temas que trataremos con el presidente de la Función Judicial. Empezamos. Lo que les decía hace un momento, 3 personas fueron asesinadas en una peluquería anoche en el sector Nueva Aurora, en la parroquia de Guamaní, en el sur de Quito. La policía confirmó que una persona más resultó herida. Nuestro personal realiza indagaciones para capturar a los responsables, indicó la Policía Nacional en su cuenta de Twitter. Según información preliminar, 6 delincuentes a bordo de 2 vehículos serían los responsables de este nuevo hecho violento en la capital, mientras que los habitantes del barrio indicaron que 2 de los fallecidos eran de nacionalidad venezolana y trabajadores del local. Se presume que otra víctima era un cliente de nacionalidad ecuatoriana. Medicina Legal hizo el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades presumen que los ciudadanos extranjeros habrían sido víctimas de sicariato, aunque aclararon que se trata de una hipótesis. Todo se investiga. Y la tarde de ayer se registró una balacera en el sur de Guayaquil, dejando 3 personas fallecidas y 4 heridas, entre las que se encuentra una mujer embarazada. Este hecho violento se dio en el sector de La Floresta, cuando varios ciudadanos se encontraban libando en un parqueadero de la vía pública. Marcelo Castillo, jefe del Distrito Sur de la Policía, mencionó que quienes abrieron fuego fueron 3 sujetos que llegaron a pie. Según el oficial, uno de los fallecidos presenta antecedentes penales por tráfico de drogas, asociación ilícita y robo, mientras que entre los heridos uno registra 7 procesos judiciales relacionados con robo, tentativa de asesinato y tráfico de drogas. Bueno, y fue capturado el presunto autor. Vamos a contarles también sobre lo que logra la Policía Nacional, ¿no? El presunto autor del asesinato de Rider Sánchez, candidato a la Asamblea por Esmeraldas del partido de Otto Sonnenhorstner. Recordemos que él fue asesinado presuntamente cuando intentaban robarle 3 sujetos su celular. Así lo anunció el ministro del Interior anoche en su cuenta de Twitter. Se muestran imágenes. El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Sáchila. Se realizó un operativo que terminó con la prisión de Ángel M., de 20 años, en la comuna Sáchila, San Jacinto del Búa. En el lugar, las autoridades encontraron elementos asociativos y vinculantes del homicidio.
Otros temas, el general de la Fuerza Aérea, Alonso Espinosa, involucrado en el caso Gabela como supuesto autor intelectual del crimen, se deslinda de las acusaciones y revela datos que no aparecen en la investigación del perito Roberto Mesa. Espinosa cuenta su verdad detrás de las acusaciones que enfrenta por este caso. Si la muerte del general Gabela está relacionada a la compra de los drones y Espinosa no tuvo nada que ver, ¿qué relación tiene Espinosa con la muerte del general Gabela? Ninguna. Ninguna. Y así marca distancia de una acusación grave que lo ubica como supuesto mentalizador del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Es el general Alonso Espinosa Romero quien aparece en el esquema planteado por el perito Roberto Mesa. No obstante, identifica desde el inicio a quienes sí participaron de la compra de los helicópteros DRUV. Ministro Ponce, ministro de la Defensa, el general Borges era el comandante general de la Fuerza Aérea y el general Barreiro era el jefe del Estado Mayor. Y con esto quiere decir que no tenía interés en defender ni boicotear la compra de las aeronaves. Pero ¿de dónde sale su nombre? El general Espinosa estuvo de alguna manera siempre interesado en el proceso de compra de los helicópteros. El perito argentino ha exhibido algunos documentos que suponen que Espinosa estaba detrás de un plan de seguimiento a Gabela. Todo ocurrió tras el accidente del primer helicóptero. Cae el helicóptero y automáticamente todo se alborota. El general Gabela sale a la prensa y dice, tenía la razón. Ese hecho confirma mi teoría, mi tesis de que esos helicópteros no sirven. Se vuelve totalmente activo y empieza a sacar información. Sus frecuentes denuncias con documentos tomaron cuerpo en los medios y salpicaban al mando militar a cargo de la adquisición. Entonces entra Espinosa en la escena. Había que averiguar quién filtraba la información. Ocurrió en noviembre del 2009. Conocíamos que cierta información estaba saliendo a la prensa y que si él necesitaba la información, que nos la pida. Para nosotros una manera de verificar que no haya fuga de información. Y efectivamente, a partir de ahí, casi la información deja de fluir. Pero en la investigación del perito también aparece este documento titulado Plan de Seguimiento. Habla de actividades de contrainteligencia a Gabela. No tiene firma, pero al pie está el nombre de Espinosa. Pero este documento llegó a manos de Jorge Gabela a través de un correo electrónico a nombre de Maffer Colamarco, a quien al parecer no se le pidió una explicación. Si hay un elemento importante, investigar a Maffer Colamarco y decirle, oye, ¿de dónde sacaste? ¿Por qué hiciste? O sea, o quién te dio, o cómo se hizo. Pero eso no está. No obstante, lo más comprometedor para Espinosa sería el audio de la conversación entre Gabela y el coronel de inteligencia Roberto Vargas. Y allí se advierte un supuesto acoso al principal denunciante de esta polémica compra. La disposición que hay de parte del general Espinosa. Sí, para que me estén siguiendo. El general Espinosa lo único que hace es en su beneficio. Y a ustedes les utiliza que pase al miedo. Lo cierto es que en 2015, a través de una réplica en Diario El Comercio, Vargas negó haber tenido disposición alguna de seguir al general Jorge Gabela. Jamás estuve encargado de perseguir al general Gabela ni a ninguna persona. Lo dice el coronel Roberto Vargas. Y esto lo ha ratificado 2 veces en la Fiscalía, bajo juramento. Y si hay o no relación entre el crimen del general Gabela y la adquisición cuestionada de los helicópteros DRUV, se sabrá cuando Fiscalía concluya la investigación. Si yo hubiera estado en capacidad de decidir la compra de los helicópteros, yo jamás hubiera comprado esos helicópteros. Son las 7:09. Ayer se ratificó el estado de inocencia de los 9 oficiales acusados de asesinar al policía Froilán Jiménez y los militares Jacinto Cortés y Darwin Panchi durante la revuelta policial del 30S. La resolución de los magistrados, ellos coincidieron en la sentencia de primera instancia en la que se determinó que la fiscal Claudia Romero no logró presentar ningún elemento como nexo causal entre los procesados, por lo que no se individualizaron las acciones en las que intervinieron cada uno de ellos. Las muertes de Jiménez, Panchi y Cortés se dieron en los alrededores del Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010 durante el operativo de rescate del entonces presidente Rafael Correa. Este proceso ha pasado por 8 fiscales, se ha investigado sin éxito como ejecución extrajudicial, homicidio y ahora por asesinato.
Nacional Electoral culminó la integración de los kits técnicos electorales que se utilizarán para las elecciones extraordinarias en las 24 delegaciones provinciales. Cada uno de los 1.980 kits incluye una computadora portátil, un escáner, cables de poder y cables USB para la transmisión de datos. Estos primeros paquetes serán entregados a las Fuerzas Armadas para su custodia y distribución a los centros de procesamiento electoral a escala nacional. Según el cronograma, el 19 de julio se entregarán los kits a las provincias de Imbabura, Carchi, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Loja, Zamora, Chinchipe, El Oro, Bolívar, Chimborazo y Cañara. Mientras que el 20 de julio, es decir, mañana, se enviarán a Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Morona, Santiago, Azuay, Sucumbíos, Orellana, Napo, Esmeraldas y Pichincha. Logotipos que brillan a contraluz, papel con fibrillas especiales y un sistema químico son algunas de las seguridades que tendrán los documentos electorales. Autoridades del CNE explican que trabajan en todos los mecanismos para garantizar un proceso transparente. Técnicos del Consejo Nacional Electoral explicaron a representantes de medios de comunicación y de organizaciones políticas todos los filtros de seguridad con los que contarán los documentos electorales. Esto para que el proceso sea transparente, dicen. Todos los documentos electorales tendrán 3 niveles de seguridad. El primero es visual. Si los documentos se colocan a contraluz, se podrá evidenciar que cuentan con el logotipo del CNE. También el logotipo del encabezado cambia de color y al igual que el papel moneda, estos documentos contarán con fibrillas especiales. El momento que se pulsa este dispositivo y en cualquier papel, como vemos aquí, sale una lucita roja, ¿no? En las actas de escrutinio sale la luz verde indicando de que es una acta legítima. En este proceso electoral habrá 4.300 recintos. De ellos, en 1.740 se ubicarán los puntos de escaneo. Esta acta escaneada viaja a través de enlaces específicos propios para este proceso. En esta oportunidad, una de las condiciones que el Consejo Nacional Electoral le ha impuesto a CNT es que en ningún caso esa contratación sea con una empresa que tenga vinculación con un candidato. Pita se refirió también a la denuncia que realizó en las elecciones de febrero de este año sobre la existencia de un centro paralelo electoral. El haber descubierto a tiempo lo que estaba sucediendo no permitió que se consuma un fraude. También establecía que había otros delitos que debían también ser investigados. Aseguran que están trabajando en todas las aristas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Ecuador se convierte en uno de los países con mayor número de activistas y políticos asesinados al estilo sicariato en este año en manos del crimen organizado. Las alarmas sobre la seguridad de los candidatos se encienden porque además hay varias amenazas y que incluso ya han sido algunos atacados violentamente. Sobre el tema, ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el ministro del Interior hicieron un llamado a aquellos candidatos que se sienten amenazados para brindarles el resguardo policial. Economía para todos. El programa de hoy tiene una buena noticia. Bueno, digamos que, dadas las circunstancias, este dato es una buena noticia, porque el precio del trigo que se disparó luego de la invasión rusa a Ucrania y que luego cayó, se ha mantenido relativamente estable y bajo, incluso luego del anuncio del fin del acuerdo de exportación de trigo ucraniano. Porque un acuerdo al que llegaron el año pasado los rusos, los ucranianos y los turcos permitía exportar trigo de Ucrania sin peligro de ataques rusos. Pero ese acuerdo terminó este 17 de julio y había la preocupación que al expirar el acuerdo los precios del trigo se disparen. Pero afortunadamente y a pesar de los bombardeos rusos a los puertos ucranianos, el precio del trigo no ha subido significativamente luego de caducado el acuerdo. La invasión de Ucrania, los bombardeos y todo lo que está pasando ahí son malas noticias. Dentro de esas terribles circunstancias, al menos hay una buena noticia y es que por ahora el precio del trigo no está subiendo. Muchas gracias. Economía para todos. Y los jueces concedieron 534, el 50%. Por ejemplo, este dato sobre habeas corpus, medidas cautelares, sin duda, y yo en lo personal, como Iván Saquicela y como presidente de la Corte, creo que es de enorme preocupación.
existe una desnaturalización de estas garantías. Y quiero volver a expresar que hemos dado respuestas concretas. Presentamos un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como es materia constitucional, no es competencia de la Corte Nacional sobre esta materia. Sí, claro, pero yo me refiero a la actuación de los jueces. Se otorgan habeas corpus como repartir hojas volantes. Entonces, ese es el problema. Entonces, los peligrosos delincuentes que son apresados, muchas veces policías mueren en el camino, son liberados enseguida. Ese es el tema, con recursos. No terminan sus sentencias. Mire, absolutamente preocupado por aquello y vuelvo a lo mismo. Dos aspectos. Hay algunos temas que la ley permite. Por ejemplo, es necesario que sepan los ciudadanos. La ley permite, la jurisprudencia constitucional permite que una persona que tenga sentencia condenatoria firme, es decir, esté en la cárcel cumpliendo la pena, es susceptible de habeas corpus en ciertos casos. Hay que decirlo. Pero también hay que expresar que sobre eso existen abusos, incluso desde el punto de vista, una vez más digo, hay que expresarlo, de la política entrando en esta esfera. Recordemos medidas cautelares y habeas corpus a políticos. Y quien habla ha tenido que defender la institucionalidad y el derecho, y he denunciado de forma personal. Y por ello yo creo que hay que hacer un llamado a las juezas y jueces del país. Lo de estos temas de las medidas cautelares, de habeas corpus, son una parte en donde casos individuales, donde ciertos jueces nos hacen quedar mal a todos y deslegitiman al sistema de justicia. Esto hay que corregir, pero también en algún momento tiene que hacerlo la jurisprudencia constitucional y tiene que haber reformas de orden legal para que exista menos posibilidad de inseguridad jurídica. Estos casos, sin duda, a la población preocupan. Veamos una publicación que hizo Primicia sobre un último caso que ha pasado con alias Pecho Amarillo. Pongamos en pantalla, considerado por la policía como uno de los cabecillas de los choneros. Forma parte de la lista de al menos 8 líderes del crimen organizado. Han sido liberados por la justicia desde 2019. Ahí están estos casos. Imagínese usted. Mire, pero en esto hay que ser también absolutamente claros. Hay que tratar las cosas con mucha seriedad. ¿Por qué digo esto? Porque fácil es presentar los rostros de personas que han cometido delitos y decir por qué están libres. Por favor, indaguemos caso a caso. ¿Por qué? Acabo de expresar que también hubo una preocupación de la policía de 5 detenidos y existe aprobación de cargos a 1. No hay petición de prisión preventiva. Es imposible. Entonces es culpa de los fiscales. No, depende del caso. La policía dice que los jueces que los fiscales. Eso cabalmente hay que evitar. Ese es el problema, pues. Eso cabalmente hay que evitar. Y los fiscales después dicen es que los policías hacen mal los partes. Es que entonces, mire. Todos son una tarea de inútiles. Es que mire, cabalmente depende del caso. El juez tiene la obligación de resolver en derecho. Y por más que la policía o un ciudadano tenga una legítima preocupación, si no hay elementos de un caso, un juez no puede resolver. 6 cabecillas de bandas criminales comprobados fueron liberados antes de cumplir sus penas. Mire, yo creo que la idea está clara. Vuelvo a repetir. Si es que en esos casos hay irregularidad, por favor, que se denuncie y se tiene que sancionar. Pero también los ciudadanos tenemos que entender, y en eso hay que ser serios, de que no es porque se presenta tal o cual presunto delincuente, una persona que ha cometido delitos y que pertenece a una banda, en fin, que necesariamente el juez tenga que resolver si es que no existen elementos. Hay que ser serios en esto. Escuchemos al comandante de policía y al ministro del Interior un segundito para... Por supuesto. Para marcar. Para buscar la forma, cómo evitar que esta notificación en las investigaciones tengamos que notificar al delincuente que va a ser investigado. Entonces, esas son el marco de la ley, a veces nos restringe, pero con acciones, con mesas de trabajo, debemos ser más flexibles y poder permitir que en estos casos críticos, sobre todo de delincuencia organizada, tengamos mejores respuestas por parte del sistema de seguridad y justicia. Pueden ser de una misma organización, de una estructura que está en Quito, con otra estructura que tiene su base en Cuenca. O también tenemos la otra hipótesis, sea entre 2 GDOs distintos, ¿no? Nuestro personal está desmotivado, nos dejan sin aliento para seguir porque ha sido un trabajo de muchísimos meses en los cuales hay mucho esfuerzo, inclusive la vida de los policías se pone en juego. Al ministro del Interior solo le falta llorar. Todas las semanas pasa lo mismo. Y se refería al caso de lo que pasó en el ataque a la unidad de flagrancia en Quito, cuando se revela además que hay 20 de supuestos delincuentes que han sido liberados solo en Quito.
Penosamente tengo que discrepar. Yo soy el primero en denunciar cuando hay casos irregulares, pero están equivocados. Uno, el mismo comandante general de la policía, usted le acaba de escuchar sus expresiones, casi textualmente. Hay aspectos de restricciones legales que no les permiten. ¿Qué está diciendo? Que es culpa de los jueces, los fiscales, de los policías, que son aspectos legales. Y segundo, en cuanto al ministro, por favor, vamos al caso concreto. A mí me apena y me indigna el ataque a la unidad de flagrancia y lo ha sucedido. Pero ¿sabe qué es lo que hay en el caso? Hay lo siguiente. Yo quisiera que se muestre al país ese parte policial indique efectivamente una noticia delictiva. La Fiscalía inicia aprobación de cargos a una persona de 5. Pregunto al Ecuador, seamos serios. ¿El juez puede ordenar la prisión? Por favor, no lo puede. Entonces tenemos que hablar con seriedad. ¿Por qué? Porque en un caso que no corresponde, no se puede deslegitimar al sistema de justicia porque hacemos daño. Estamos creando desconfianza en estos casos innecesarios. Pero yo voy a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando los 2 casos de habeas corpus en Magdalena Alto, hubo irregularidad, jueces que no merecen estar en la función judicial. Yo denuncié con mi firma y rúbrica y los 2 mentados ciudadanos que fungían de jueces hoy están separados de la institución. Entonces, por eso el día lunes vamos a reunirnos con el comandante y el ministro para poder identificar con seriedad. O sea, si hay fiscales que no sustentan bien. Pero hay de todo. Pero hay policías que no hacen partes bien. También. Y yo he dicho, y el comandante está en deuda con esto, le he dicho públicamente, y sabe que tenemos el mejor diálogo respetuoso y afectuoso, pero está en deuda. Yo le dije al comandante, provoquemos una reunión para poder hacer un nuevo modelo y estructura de parte policial. Mire, más allá de esto, yo sabe que creo, no es asunto de dimes y directos. Yo acabo de demostrar jurídicamente que no tienen razón. Lo que pasa es que es muy fácil. Detengo y el juez tiene la culpa. Por favor, hay normas que el juez tiene que cumplir y tiene que hacer. Solo si es que hay irregularidad, yo soy el primero en reprochar, pero yo acabo de demostrar jurídicamente que lo que se dice, usted dice, solo le falta llorar. Yo como ciudadano también tengo una preocupación e indignación frente a aquello, pero tengo la certeza, Milton, le hago llegar el caso, hoy día mismo, y usted va a ver cómo del caso referido se formuló cargo solo a 1. De 5 personas. Entonces es imposible señalar un caso irregular. Entonces, reúnanse, no comandante de policía, ministro del Interior, usted, la fiscal general también, pues. Y mire usted que porque todos tienen que demandar a sus subalternos, los unos, que redacten bien las partes, que no sean ignorantes. Los fiscales, que sustenten bien las acusaciones, que no sean ignorantes. Y los jueces también, por no decir corruptos. Mire, no, ese es el problema también. No, y si puede haber casos, de hecho. Pero lo que yo no creo que sea bueno, hay que hablar con seriedad, es muy fácil. Hemos detenido jueces, han dejado en libertad. Un momento, depende del caso. Y vuelvo a repetir, sí hay casos irregulares también, y esos tienen que sancionarse. Y déjeme decirle de que justamente la Corte Nacional de Justicia en varias oportunidades ha convocado estos diálogos. No nos olvidemos la mesa interinstitucional por la seguridad. Ahí hay un tema del manual de perspectiva de género, que es producto de ese diálogo. Es decir, sí se puede. Por supuesto que se puede. Pero si pueden las cabezas, el problema son los que aplican, los que administran en base, en primera instancia. Yo creo que las cabezas lo estamos haciendo, solo digo, hablemos con seriedad, no generalicemos porque eso hace un daño y crea una falta de confianza en muchos casos que no está justificada. ¿Para qué eso hace daño a los ciudadanos? Mire, este es un manual con perspectiva de género que le llamamos, que expidió la Corte Nacional de Justicia. Debo decirlo, cuando inicio la presidencia de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, implementamos una nueva manera de ver a la justicia. Le llamamos justicia abierta. Me complace que juezas y jueces del país lo están haciendo real. Hemos liderado la justicia abierta en el Ecuador. Como consecuencia de esto, en este concepto, más de 20 organizaciones y el Pleno de la Corte Nacional, que valoramos y respetamos mucho el trabajo del Pleno, expidió este manual con perspectiva de género. ¿De qué se trata este manual? Hay que reconocer de que existe desigualdad entre hombres y mujeres, discrimen, inequidad y violencia contra la mujer. Este manual da orientaciones conceptuales y muy prácticas e invitamos a las juezas y los jueces del Ecuador que hagamos real la perspectiva de género. No es posible la violencia de género, menos en la propia justicia. Ayer publicamos unos datos de la violencia contra la mujer en el Ecuador.
Solamente en 10 segundos, ¿cuánto tiempo debería tomar la entrega de un arma incautada que ustedes como Corte Nacional aprobaron para que se use en la fuerza pública? Bueno, unos días, es un trámite, adoptamos esta resolución que es tan importante. ¿Hay la disposición de los jueces para que sea expedito? Por supuesto, pero es un proceso porque el fiscal tiene que solicitar y tiene que sustentar identificando las armas mediante un peritaje. El juez, por la resolución de la Corte Nacional de Justicia que adoptamos en el Pleno, ahora el juez puede declarar de beneficio social o de interés público y consecuentemente miles de armas pueden ser usadas por la policía y por las Fuerzas Armadas. Mire usted, resoluciones del Pleno, comprometidos con la realidad social, con el derecho, respuestas concretas. Y en este caso, justamente dialogamos, debatimos con la policía. Y ahora la policía fundamentalmente es la beneficiaria y finalmente la sociedad de esta resolución adoptada por el Pleno de la Corte. Gracias, presidente. Gracias a usted, Milton. Iván Sáquez, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Ya volvemos con la presidenta del Consejo Electoral. 7:46 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a la ingeniera Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Estamos, ingeniera, ya prácticamente a un mes de que sean estas elecciones anticipadas y siguen avanzando ustedes conforme al calendario electoral en algunos de estos procesos. Se tiene previsto que hoy comience esta entrega de estos kits electorales técnicos, que ya se inicie el reparto a las diferentes delegaciones provinciales. Entre hoy y mañana deberá estar completo este proceso. ¿Están listos para iniciarlo, llevarlo a cabo con total normalidad? Sí, efectivamente, el tiempo no para. Nosotros estamos ganándole tiempo al tiempo. Por eso, el día de hoy ya se hará el traslado de los kits técnicos, esto es, los escáneres, las computadoras, para estar listos para el primer simulacro que se lo realizará el 29 de este mes, como poniendo a prueba el sistema informático, los procedimientos, contabilizar tiempos de escrutinio, en qué momento el CNE ya podrá empezar a dar los resultados. O sea, tiene que hacerse un simulacro como que fuera el mismo día de las elecciones y de esa manera prevenir cualquier situación que puedas dar como contratiempo y resolverlo con anticipación y dar las medidas preventivas o de contingencia que podría presentarse el día 20 de agosto. Bueno, y en esa parte técnica avanzan, en las seguridades también para garantizar la transparencia de este proceso, pero como yo le decía, hay otras cosas que no. Por ejemplo, hay 8 recursos todavía pendientes por resolverse en torno a las candidaturas de asambleístas. Mientras eso siga como tarea pendiente, no pueden avanzar en la impresión de esas papeletas ni en la distribución de las mismas. ¿Cuánto tiempo más pueden esperar a que esto quede finiquitado para que no haya un retraso en ese sentido y pueda arrancar ya oficialmente la campaña también para quienes están postulando para una curul en la Asamblea Nacional? Así es, tenemos en este momento 8 listas de asambleístas nacionales ya en firme y que está a la espera de la definición de una lista que tiene que ver con el candidato del general Carrillo, que tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral, tanto para el Instituto Geográfico Militar como para la empresa integradora del paquete electoral y el Consejo Nacional Electoral. Es de suma preocupación en virtud de que tienen que ya integrarse los paquetes. Empezar la distribución, está previsto dentro del calendario interno de actividades que el 2 de agosto empezaría la distribución con las provincias más alejadas y de difícil acceso, esto es con 5 provincias de la Amazonía catalogadas como de difícil acceso y Galápagos, y para esto tienen que estar completamente cerrados, sellados las papeletas electorales, los documentos que son las actas de escrutinio público, las de borrador, etcétera, y mientras no tengamos esa definición, ya sea descalificando la candidatura, pidiendo el reemplazo o ratificando la misma, lamentablemente seguimos a la expectativa. Aunque estuviera todo listo, impreso, integrado, no se podría cerrar el kit electoral, el paquete electoral para su distribución si nos faltara una lista por calificarse para asambleístas nacionales. Y por eso le decía, ¿cuánto tiempo más pueden esperar a que todo lo que está pendiente en ese sentido se resuelva? Porque ya corren los días, mañana será 20 de julio y con eso faltará un mes para que vayamos a las urnas.
Mañana el IGM empieza ya la entrega de los documentos y papeletas electorales a la integradora. Entonces, deberíamos ya en el máximo de 5, 6, 7 días más empezar, es el límite máximo para empezar con la impresión de las papeletas de asambleístas nacionales y otras provincias que todavía están pendientes, pero que al ser provincias pequeñas no habría dificultad en la impresión, porque se lo puedo hacer en mediodía, en un día, dependiendo del número de papeletas que se necesita. Las papeletas de asambleístas nacionales son 13 millones que toca imprimir, más los documentos electorales. Nosotros creeríamos que no más entre 4, 5, 6 días máximo tendríamos que ya enviar al Instituto Geográfico Militar para que éste pueda proceder con la impresión de las mismas. Y aunque suena muy duro preguntarlo, decirlo, tras el asesinato del candidato Ryder Sánchez, el partido tiene la opción de poner a alguien en ese lugar, en ese reemplazo. ¿Lo han hecho ya? ¿Han mocionado algún otro nombre para ocupar ese puesto en esa papeleta? Nos hemos puesto en contacto con la organización política, se ha dado esta información, solo tienen que enviar un nombre que reemplace a esa candidatura para nosotros poder proceder a revisar que cumple con los requisitos, que no esté inmerso en inhabilidades e inmediatamente proceder ya para su calificación y de esa manera proceder con la impresión de la papeleta. Esperamos que nos hagan en el menor tiempo posible porque también tenemos que completar ese procedimiento, ese protocolo en estos casos que lamentablemente ha sucedido para el candidato y nuestra solidaridad también. Y este año en el que hemos pasado ya el proceso de las seccionales de febrero y ahora este proceso político presidencial y donde elegiremos también asambleístas ha estado marcado por violencia. Han habido ya pues algunos candidatos asesinados, otros que han sido amenazados. Usted tuvo una reunión con el ministro del Interior ante esto y ante el último hecho violento. Dijeron que hacen un llamado a aquellos candidatos también asambleístas que hayan recibido amenazas a que se comuniquen si necesitan algún tipo de seguridad. ¿Alguno de ellos se ha puesto en contacto con ustedes, ha requerido, ha hecho esta solicitud precisamente por ser blanco o objeto de amenazas, de algún tipo de indicio que tuvieran de ser víctimas de violencia? Sí, efectivamente, una vez suscrito el convenio con el Ministerio del Interior, se puso en conocimiento el protocolo a seguir para pedir el resguardo policial en caso de sentirse en riesgo o tener amenazas evidentes. En ese momento pidieron el resguardo policial 6 de los 8 binomios y se mantienen en estas circunstancias. El día de ayer hicimos la insistencia después de este lamentable hecho de que no duden un solo segundo en poner en conocimiento a las autoridades electorales para nosotros hacer traslado al Ministerio del Interior. Y efectivamente ha sucedido esto. Hemos tenido ya 2 pedidos, un candidato de la provincia de Esmeraldas y otro de Imbabura, y que ya está en conocimiento del Ministerio del Interior para que actúe ya dentro de sus competencias. Ahora, en cuanto al voto de los ecuatorianos en el exterior, se ha dicho que esta vez va a ser diferente, van a poder ellos sufragar desde cualquier lugar donde estén. Sin embargo, son 409.250 inscritos, pero solo se han registrado 34.791. Es muy bajo todavía el número de ecuatorianos que ya se han interesado por sufragar. ¿Hasta cuándo van a poder hacer este registro que los habilite para poder emitir su voto, sufragar el 20 de agosto? Sí, sí puede verse un número bajo de inscritos. También hay que recordar que el voto en el exterior tiene un ausentismo superior al 80% históricamente. Entonces, de ese 20% que siempre ha participado, queremos nosotros acercarnos a ese umbral para considerar lo que el proceso, este proyecto tiene éxito. Sin embargo, ojalá todos pudieran hacer uso de la tecnología que ahora nos permite acercarnos más a la gente y la facilidad que da también ahora esta forma de votación en el exterior es que incluso el mismo día de las elecciones podrán inscribirse a través de la página web para que puedan hacer uso de su derecho al sufragio en cualquier parte del mundo. Obviamente tendrán que verificar que hayan sido empadronados antes del proceso anterior, porque ese es el padrón que está vigente y que deben hacer un protocolo más de inscribirse.
Ingeniera, previo a que arranque la campaña oficialmente, el CNE dijo que habían detectado pues casi 1.500 irregularidades en una especie de pre-campaña por parte de los binomios presidenciales. Y eso pasa a una fase de análisis, de contraste para ver qué hechos irregulares precisamente incurrieron, ¿no? En los que incurrieron los candidatos a la presidencia. Eso pasa también con los candidatos a la Asamblea porque ellos todavía no han iniciado oficialmente su campaña. Pero a todos pues se los ve también recorriendo, haciendo sus mítines, ya en actividad política. Así es, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el monitoreo de medios si es que por alguna razón lo están pautando sin autorización del CNE, pero también estos eventos públicos que se hacen concentraciones, se hacen presentaciones con artistas, todo esto está registrado. Lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral es que una vez que pase toda la campaña, se cierren las elecciones, poner en conocimiento al Tribunal Contencioso Electoral para que sobre las pruebas nosotros entregados por nosotros puedan hacer el análisis y seguir el debido proceso y de esa manera considerar si cometieron o no la infracción electoral y emitir las respectivas sanciones. Ingeniera, no quiero dejar de tratar otro tema y considerar su opinión, y tiene que ver con estas denuncias planteadas contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, por una infracción grave y considerado como una infracción, repito, por el hecho de haber hecho campaña este partido político para la elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? A través de estos spots publicitarios donde usaron frases, el color de la vestimenta igual al de la Revolución Ciudadana, y son spots publicitarios que se dice fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral, y eso es lo que se está cuestionando ahora, ¿no? Usted que responde precisamente a esos cuestionamientos que se hacen, que dicen que el Consejo Nacional Electoral les dio su visto bueno a esos spots donde quedaba claramente evidenciado ese respaldo de la agrupación política a estos candidatos. Es oportuno aclarar a la ciudadanía porque se confunden dos eventos muy distintos en el que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna competencia. El primero es, hay que recordar que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana tienen o tenían la posibilidad de que su propuesta, su nombre, su perfil sea conocido a través de una campaña realizada y producida a través de una empresa con el Consejo Nacional Electoral. Solo el Consejo Nacional Electoral podía hacer la difusión de sus programas y de su perfil profesional. Estaba prohibido de que ninguna organización política, ni ellos personalmente podían hacer campaña, ningún ciudadano, sino solo el Consejo Nacional Electoral. Por eso es que nuestra publicidad cumplió con esto, nuestra campaña cumplimos con esta normativa en el que no se identificó ningún partido político, nadie habló, sino el Consejo Nacional presentó a los candidatos y eso fue lo oficial. Lo que sucede y lo que ahora está en análisis en el Tribunal Contencioso Electoral es que efectivamente se evidenció que muchos candidatos hicieron campaña personal, ellos con sus propios medios, entregando volantes, hicieron campaña en redes sociales y tuvieron el respaldo de actores políticos, lo cual es cuestionable y eso no se debía hacer. El problema es el siguiente: el Consejo Nacional Electoral, por una sentencia de la Corte Constitucional, no puede analizar el contenido en redes sociales. Toda esta campaña se hizo en redes sociales, por lo que nosotros no tenemos los elementos suficientes para poner la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. En todo caso, estas denuncias que están siendo analizadas en el Tribunal Contencioso Electoral tendrán que ser analizadas y será los jueces quienes determinen si se cometió o no la falta que está prohibido por el código de la ley de participación ciudadana y control social. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas, ingeniera. Muchas gracias, buenos días. Que tenga un buen día. Con esto aquí ya estamos concluyendo esta emisión de noticias. Milton. Nos vemos mañana, tenga buen día. Que tengan un buen día.